Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día te invito a conocer el centro de Jasper. ¡Acompáñenme! Bueno, segundo día de nuestra aventura por el sector de las Rocky Mountains, específicamente en el sector de Jasper. Y hoy día te voy a mostrar algunos lugares importantes, interesantes de conocer en lo que es el pueblo de Jasper. Vamos a hacer un recorrido por lo que sería como el downtown. Y quiero partir aquí, que es el lugar de información, el centro de información, donde vamos a tener esa casita, donde al interior de eso hay una tienda con souvenirs relacionados con Jasper, con distintos animales, fotos espectaculares, pero también hay un lugar de información, tanto información turística como información sobre los accesos al parque. Déjame explicarte un poco. Mira, tanto Banff como Jasper son parques nacionales. Para poder venir a un parque nacional en Canadá, tú necesitas comprar una entrada, ¿ya? O necesitas comprar un pase. Ese pase lo puedes comprar en el camino. Hay unas casetas, ¿ya? Y se arman como si fuera una especie de peaje. Se arman filas de autos. Y tú puedes hacer esa fila y comprar el pase siempre que la caseta esté abierta. Hay días en que no están abiertas y por lo tanto tú no puedes comprar tu pase ese día en la caseta. Pero si llegaste hasta acá, si pasaste en la caseta y ya llegaste hasta Jasper, vas a poder comprar el pase, por ejemplo, en este centro de informaciones. ¿Ya? Importante eso. Ahora, hablemos un poco de los pases. Si tú vienes en un bus, por ejemplo, con un tour, ya tú vas a tener que, bueno, en el caso de un tour no sé bien cómo funciona. Pero si tú vienes en un bus, te van a cobrar un pase por persona. Si tú vienes en un auto, vas a pagar un pase por el auto, por un grupo familiar, ¿ya? El pase generalmente es un pase diario, o sea, si tú vas a estar un solo día, pagas un día. Ese día vale, ese acceso vale algo así como 20, 21 dólares, ¿ya? Por grupo familiar. Ahora, si tú vas a venir varias veces, o si vas a estar varios días, vas a tener que comprar, por ejemplo, si vienes por 3 días, vas a tener que comprar un pase válido por 3 días, ¿ya? Pero si tú piensas venir más de una vez, si tú tienes pensado recorrer, ir unos días a Banff, unos días a Jasper, unos días a Elk Island, tienes pensado recorrer varios de los parques nacionales durante un año, puedes comprar un pase anual, ¿ya? Y que tiene un costo de 140 y... chuta, no me acuerdo muy bien, 147 me parece que, 147 dólares al año. Entonces ahí tú tienes que evaluar qué te conviene. Si vas a ir por 2 días, solamente una vez al año, está bien, comprar el pase por 2 días y se acabó. Pero si tú tienes pensado visitar tanto en verano como en invierno, distintos parques, quizás te conviene comprar el pase anual. Y el pase anual lo puedes comprar a través de internet. Entonces te conviene así el trámite por internet, lo pagáis y tienes que esperar que llegue el pase a tu casa y después el pase lo andas trayendo colgando en el espejo. Y así también cuando entras, por ejemplo, a Banff, te saltas toda esa fila que yo te acabo de decir que es como un peaje. Eso en cuanto a los pases de acceso a estos parques nacionales. Déjame mostrarte algo también que me parece que puede ser interesante, que en las calles se puede estacionar, pero tienes que fijarte bien porque hay unos letreros que marcan los límites entre los lugares que te puedes estacionar. Entonces va a haber una P, voy a tratar de tomar una foto y ponértela acá o allá, una P con un círculo verde y va a tener una flecha. Esa flecha indica el punto desde donde tú te puedes estacionar hacia un lado o hacia el otro. A veces la flecha tiene un solo sentido o a veces la flecha tiene dos puntas, que quiere decir que te puedes estacionar en ambos sentidos y tiene un tiempo libre
para estacionar de 2 horas. Sigamos recorriendo lo que es el downtown. Bueno, el origen de Jasper tiene relación con el tren. Acá por Jasper pasa el tren, tanto el tren de carga como el tren de pasajeros, y lo que tenemos al frente por la calle Connor Drive es la estación de Via Rail. Via Rail es la línea es como Ferrocarriles del Estado en Chile, es la empresa de transporte de pasajeros de tren acá en Canadá. Tú puedes cruzar todo Canadá de lado a lado, te va a tomar unos cuantos días al menos, pero mira, mi experiencia en Via Rail ha sido completamente espectacular, el mejor tren en que yo he andado. Y la estación de Via Rail está justo al frente, en esa casita, ¿ya? De aquí tú puedes tomar el tren tanto hacia British Columbia como hacia Edmonton, en fin. Y esa estación de trenes fue construida el año 1925 y en su momento, al momento de la construcción, fue una de las más grandes y más lindas de todo el país. Bueno, acá en el centro de Jasper, los locales comerciales están concentrados básicamente en 2 calles, que son Connor Drive y Patricia Street. Estamos ahora en Patricia Street, justo en la parte donde empieza todo el comercio. A ver, déjame explicarte. En términos de restaurantes o de comida, hay cadenas de comida, podríamos decir comida rápida. Hay Kentucky Fried Chicken, hay Pizza Hut, hay Subway, hay A&W o AEW, pero también hay otro tipo de restaurantes. Por ejemplo, hay un restaurante de comida griega, hay restaurantes de comida china, cantonesa, hay restaurantes de pizza, hay restaurantes de parrilla o grill. Incluso por ahí vimos que había un restaurante de comida mexicana. Así que hay distintos tipos de comidas que puedes encontrar acá en el centro de Jasper. Por otro lado, como Jasper es conocido y es famoso por sus centros de esquí, hay una serie de locales donde tú puedes ya sea comprar o arrendar tanto esquí, snowboard, pero también puedes arrendar, por ejemplo, unas bicicletas con los neumáticos bien anchos que se llaman fat bike, que te permiten andar mucho mejor en la nieve, y tú las puedes arrendar por hora o por días, y las puedes usar en los circuitos que son también para caminar. Así que hay un montón de actividades outdoor que tú puedes realizar, o que cualquier persona puede realizar en Jasper. Oye, y a propósito de comidas, de diferentes comidas, este es un lugar muy especial donde mira, no te voy a contar de qué se trata, pero es un lugar especial llamado Beaver Tails, donde venden las famosas Beaver Tails. Este local no es muy común, es únicamente canadiense, y lo puedes encontrar en Jasper, en Banff, en Callaway, y ya entiendo que en Toronto, en otros lados también, pero para el otro lado de Canadá. Así que los voy a invitar a ver lo que es Beaver Tail. Ya mira, esta es una Beaver Tail. Una Beaver Tail es una masa, yo no sé si es como frita, parece, es una masa dulce, y encima le ponen una especie de pasta, y con distintos tipos de relleno o cobertura, y que es dulce, pero súper rica.
Bueno, todo este sector, toda esta zona de los parques es conocida por su abundante fauna. Vamos a poder encontrar distintas especies como alces, elks, distintos tipos de venado, caribú, en fin, distintos tipos de especies, al punto de que la UNESCO declaró Jasper como, entiendo que es patrimonio de la humanidad o algo así, como Heritage, no recuerdo bien el nombre, se los voy a dejar acá abajo. Y durante el invierno, si tú vas a hacer un trekking, el riesgo de encontrarse con un oso es relativamente bajo. Pero si tú vienes en otra época, en verano o en primavera, o épocas donde los osos son mucho más activos, existe una probabilidad de que tengas un encuentro eventualmente con un oso, lo que puede ser bastante peligroso, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de las medidas para evitar tener un encuentro peligroso con un oso, es usar un spray, ¿ya? Y aquí vas a poder comprar ese spray. Mira, y otra cosa que llama la atención, puede ser media ñoña, no sé, media nerd, es tomarse una foto con la mascota del town. Déjame contarte un poquito la historia. Este es un oso que lo vas a encontrar básicamente en 3 lugares de Jasper, ¿ya? Pero a pesar de ello, en distintos locales hay osos que son más o menos parecidos e intentan imitarlo. Este oso tiene nombre, se llama Jasper the Bear, ¿ya? Y que tiene una historia. Este oso lo hizo un artista local para un diario local en el año, creo que el año 1948, ¿ya? Y después, con el tiempo, el town, Jasper, lo adoptó como la mascota de Jasper. Así que, cuando vengan a Jasper, no olviden tomarse una foto con Jasper the Bear. Y mira, quiero aprovechar que justo estaba con la cámara, y quiero aprovechar de contarles algo, de darles un dato que no tiene que ver con Jasper, sino que tiene que ver con darles un dato solamente. Un dato que les puede servir en cualquier parte del mundo donde haga mucho frío. Mira, si tú eres aficionado a la fotografía, si a ti te gusta tomar fotos, si te gusta usar cámaras, no solo la cámara del teléfono, ¿ya? Tienes que pensar que con mucho frío, con, no sé, menos 10, menos 15 grados, se empiezan a congelar no solo el agua, sino que se empiezan a congelar ciertos mecanismos de lo que sea. ¿Ya? De cualquier mecanismo móvil va a empezar a tener ciertas dificultades, ¿ya? Y las cámaras no están libres de eso. Por ejemplo, a mi cámara lo que le pasa es que el flash queda trabado. Entonces, cuando quiero tomar fotos en que quiero usar flash, normalmente no tomo con flash, pero cuando quiero usar el flash no sale y la cámara tiene un mensaje de error porque está congelado, y como se congela, se pega adentro, ¿ya? Y para eso venden unas cubiertas que le llaman parca. Yo no he comprado todavía, he visto que venden, por ejemplo, en Amazon, ¿ya? Pero es importante que si tú vas a estar tomando fotos en lugares donde hace tanto frío como acá en Canadá, ojalá preocúpate de comprarle una parca o tenerle una cubierta a tu cámara para evitar algún daño mayor. Seguimos conociendo Jasper. Mira, ahí al frente tenemos la oficina de correo, bien pintoresca, bien bonita, y al otro lado tenemos la estación de bomberos, la Jasper Fire Hall, y todo el ambiente que hay, las construcciones, todo me recuerda mucho a algunos lugares turísticos del sur de Chile, como por ejemplo Puerto Varas. Tiene algo como de Frutillar también, tiene
tiene algo también de Pucón y tiene algo también del sur argentino, de Bariloche, lugares así, como que la ciudad o el pueblo de Jasper me ha hecho recordar algunos de esos hermosos lugares que hay en el sur de nuestro país. Con esto cerramos el video. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante conocer Jasper, el downtown de Jasper, y los dejo invitados porque en el siguiente video vamos a hacer algunas actividades outdoor en Jasper. Nos vemos en el próximo video de Juan en Alberta. Chao, chao.